Muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad de la Costa, al doctor Pablo Arteta, por esta invitación a participar en este importante e interesante evento sobre Dispute Boards. Me voy a referir a la forma como, a través de la amigable composición, se ha logrado implementar en derecho colombiano algo parecido a los Dispute Boards. Lo primero es hacer referencia a la consagración de la amigable composición en Colombia. La amigable composición en Colombia realmente no es muy antigua, aparece primera vez en la ley 446 de 1998 y actualmente está regulada en la ley 1563 desde 2012. Lo que caracteriza la amigable composición es que es un mecanismo contractual por virtud del cual se conviene por las partes que un amigable componedor, que puede ser una sola persona o varias personas, van a decidir el conflicto. Esas personas actúan como mandatarios y la decisión que ellos adoptan, dice la ley, tiene efectos de transacción. Y en este punto, lo primero que vale la pena señalar es que hay que precisar el concepto de amigable composición y hacer la distinción entre la amigable composición, que regulan estas dos leyes que acabo de mencionar, y la expresión amigable composición como se usa en el arbitraje internacional. Si ustedes miran el arbitraje internacional, encuentran que normalmente la expresión amigable componedor se utiliza para hacer referencia al árbitro que puede decidir en equidad. Entonces hay realmente dos sentidos de la expresión amigable componedor, del derecho interno y del derecho internacional. Hay a menudo esa confusión de emplear los términos como equivalentes si no lo son. De hecho, esos dos sentidos de la expresión amigable componedor aparecen en el diccionario de la lengua española. El diccionario Real Academia define amigable componedor como la persona a la que las partes confían la solución de un conflicto, la solución equitativa de un conflicto. Pero por otra parte también dice que es amigable componedor el árbitro nombrado por las partes para decidir la equidad del litigio. Entonces, fíjese, la primera parte alude a alguien que soluciona un conflicto en forma equitativa y la segunda parte alude al árbitro que tiene la facultad de decidir en equidad. Y entonces la primera acepción corresponde al concepto de amigable composición en derecho interno colombiano y la segunda acepción a cómo es más común utilizar la expresión amigable componedor en el derecho internacional. Vale la pena también precisar que la amigable composición ha tenido desde el punto de vista normativo una evolución cuyas dos aristas es importante examinar. En primer lugar, cuando se expide la ley 446, la amigable composición hacía referencia a que dos particulares delegaban a un tercero fijar el Estado y la forma de cumplimiento del negocio jurídico. Entonces, eso llevó a la Sala de Consulta de Servicio Civil en algún momento a sostener que la amigable composición no tenía cabida en los contratos estatales. Por otra parte, como la ley decía que el amigable componedor lo que hacía era precisar con fuerza vinculante para las partes, el Estado, las partes y la forma de cumplimiento del negocio particular, la Corte Constitucional, una sentencia del 2005, dijo que el documento final que suscriba el amigable componedor no contiene resoluciones ni órdenes, pues se limita a fijar compromisos voluntarios que asumen las partes. Era un documento equivalente a la transacción misma que hubieran celebrado las partes. Sin embargo, estas dos estos dos aspectos son modificados por la ley 1563, porque el artículo 59 de la ley 1563, que regula nuevamente la amigable composición, deja claro que en la amigable composición pueden ser parte de entidades públicas, por un lado. Y por otro lado, que lo que hace el amigable componedor es definir, dice la ley, con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. Y la expresión definir en el diccionario implica decidir, entonces decide una controversia y también resolver, entonces puede resolver una controversia. Entonces quedó mucho más claro en la ley 1563 el papel de amigable componedor y el alcance que puede tener. Hay que destacar algo curioso frente a la acepción gramatical de la expresión amigable componedor, porque en cualquiera de las dos acepciones que consagra el diccionario, el que decide actúa en equidad. Sin embargo, la ley colombiana prevé que la amigable composición puede ser en derecho, e inclusive en algún momento, a raíz de la expedición de la ley 1682 de 2013,
se previó que las decisiones proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de controversias deberían ser en derecho, lo cual incluía la amigable composición. Eso dio lugar a que en el 2014, con la ley del 2014, la ley de infraestructura, la ley 1742 de 2014, se dejara claro que cuando hay amigables componedores en un contrato estatal, puede la decisión ser en equidad. Muy bien. Entonces, la amigable componedor tiene carta de ciudadanía y se caracteriza porque es un mecanismo contractual que produce una solución contractual. Y en eso se distingue del arbitraje, que implica un ejercicio de una función jurisdiccional y la decisión tiene carácter de sentencia. ¿Qué sucede entonces con los dispute board? Que los dispute board también son mecanismos contractuales, surgen de la autonomía privada, y la decisión de los paneles de disputa tiene un valor contractual. Cuando esas decisiones no son, por ejemplo, en el Dispute Adjudication Board, esa decisión del panel, cuando no es objeto de observación o reparo o objeción por la parte, pues simplemente es una decisión vinculante para las partes. E incluso en muchas ocasiones las partes tienen que cumplir la decisión del dispute board, así la objeten, mientras el que ha de revisar, que sería el tribunal arbitral o el juez, decide. Entonces, comparten la amigable composición y el dispute board su naturaleza contractual. En derecho colombiano se ha señalado que hay algunas diferencias entre la dispute board y la amigable composición. Sin embargo, lo que se ha apreciado es que en derecho colombiano se encuentra, igual que sucede en todo el mundo, la necesidad de establecer mecanismos que permitan resolver de forma eficiente y rápida los conflictos contractuales para evitar que los contratos se paralicen y termine costando, en términos de tiempo y dinero, muchísimo la solución de una controversia. Entonces, los redactores de contratos estatales, particularmente, han buscado la forma de que la amigable composición pueda cumplir un papel semejante al de dispute board y que esas diferencias que podrían a primera vista advertirse entre la amigable composición y el dispute board se reduzcan considerablemente. Por ejemplo, a veces se dice es que la amigable composición puede ser ad hoc y normalmente el dispute board es permanente, pero también la dispute board puede ser ad hoc o permanente, y la amigable composición, si bien podría pensarse que normalmente es ad hoc, ya tenemos bastantes contratos de infraestructura en los cuales la amigable composición es de carácter permanente, es decir, el cuerpo amigable componedor perdura durante todo el contrato. También se dice que la dispute board es la antesala de un arbitraje, se busca resolver la controversia rápidamente y después acudir al arbitraje para resolverla definitivamente si es que las partes no están de acuerdo con la decisión del dispute board. La amigable composición también permite que se resuelva una controversia rápidamente y si las partes no están de acuerdo con esa, y se resuelva rápidamente y si las partes quieren cuestionar la decisión del amigable componedor pueden acudir a un arbitraje. Entonces ahí no hay realmente en la práctica grandes diferencias. Entonces, lo que ha ocurrido en derecho colombiano es que los contratos de infraestructura en épocas recientes consagran la amigable composición de una manera amplia, generosa, incluso en algunos contratos se prevé que la amigable composición está prevista para resolver cualquier conflicto derivado del contrato, siempre con la posibilidad de acudir a un arbitraje, y el arbitraje frente a una amigable composición puede tener dos dimensiones. Puede ser para verificar si los amigables componedores han decidido dentro del alcance de sus facultades la controversia, es decir, no han excedido su mandato, o verificar si los amigables componedores han adoptado una decisión que presenta algún vicio de legalidad. En ello, de entrada, sí vale la pena señalar que hay una diferencia importante con cómo a menudo funcionan los dispute board, porque a menudo se indica que el dispute board toma una decisión, pero esa decisión puede ser vinculante, pero no necesariamente es definitiva si se decide acudir a un arbitraje, porque entonces el árbitro puede revisar el fondo mismo de la decisión, tanto que la amigable composición colombiana, por lo menos en la forma como se ha venido consagrando, que es la que corresponde a la ley, la decisión es vinculante por sí misma y definitiva, salvo que se pueda probar que el amigable componedor excedió su mandato o que el amigable componedor celebró un negocio jurídico que tiene algún
problema desde el punto de vista de legalidad, es decir, tiene un vicio en su formación. Entonces, lo que uno concluye es que en derecho colombiano no es necesario reformar la ley para incluir los dispute board. La amigable composición, como se está utilizando, permite resolver las controversias en forma parecida a los dispute board. Incluso, en mi opinión muy personal, uno podría diseñar una amigable composición que sea casi idéntica en su funcionamiento a un dispute board. Y es que, por lo demás, hoy en día ya hay amigables composiciones en contratos muy importantes en Colombia y personas que participan activamente en dispute board en el mundo intervienen en esas amigables composiciones como miembros de la misma manera que lo harían en otras partes. Ahora, sí que hay un pequeño tropiezo que vale la pena considerar en derecho colombiano porque se ha presentado y que resulta de la jurisprudencia del Consejo de Estado que adoptó el Tribunal Superior de Bogotá y que después finalmente quedó reflejada en el Código General del Proceso. Ustedes recuerdan que el Consejo de Estado en materia arbitral señaló en algún momento que las partes no pueden pactar requisitos de procedibilidad para acudir a la jurisdicción. No puede establecerse requisitos adicionales a los previstos en la ley para acudir a la jurisdicción porque se puede poner en tela de juicio el derecho fundamental de acceso a la justicia. Y eso mismo dijo el Tribunal Superior de Bogotá y el Código General del Proceso claramente establece que esos requisitos de procedibilidad no producen efectos. Entonces, el punto, lo que ha ocurrido en algunos casos es que los contratos han previsto amigable composición para resolver algunos conflictos y una de las partes, en lugar de poner en movimiento el mecanismo amigable composición, acude directamente al arbitraje. Y acude directamente al arbitraje diciendo, es que si me obligan a acudir a amigable composición, están imponiéndome un requisito de procedibilidad que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y el propio Código General del Proceso, no puede producir efectos. Esa solución o ese efecto, mejor, que se está produciendo, esa solución o efecto que se está produciendo, no es conveniente en la medida en que priva a la otra parte del mecanismo que se había querido diseñar para facilitar la resolución de las controversias. Y por ello convendría la pena revisar esa solución que ya se ha aplicado en algunos casos para volver al cauce natural que pactaron las partes, y es que en principio quien ha de decidir la controversia será el amigable componedor, que es mucho más rápido, más eficiente y más barato, y en el caso en que las partes no estén de acuerdo con la solución del amigable componedor, se pueda acudir a un tribunal arbitral, pero no directamente al tribunal arbitral. En síntesis, en derecho colombiano, las juntas de resolución de reclamos, como se le llaman en algunos contratos en el mundo, o dispute board, están cumpliendo un papel muy importante porque han permitido que los contratos estén funcionando adecuadamente a través de la figura de la amigable composición. Y hay que fortalecer y estimular su desarrollo para el bien del desarrollo de la actividad contractual y el bienestar de la comunidad en general. Muchas gracias.